para ubicar en el ámbito de la ciencia el derecho administrativo que es importante tener en cuenta, ¿no es cierto? La primera es un artículo constitucional muy importante que es el 121 de la Constitución Nacional, que establece que las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al gobierno federal. Ese punto, esa parte principalmente. Lo otro no agrega ni quita nada, ¿no es cierto?, sino agrega otras cosas, pero sobre todo eso de que las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al gobierno federal. Por eso, por este artículo, es que la competencia para el dictado de las normas de derecho administrativo son de carácter local. No está dentro del artículo 67, inciso 11, Código Civil, Penal, etcétera, ¿no es cierto?, el tema del derecho administrativo. Y por lo tanto queda como, al no haber delegado algo, por esta Constitución al gobierno federal, o sea, no están en esta Constitución como una atribución del gobierno federal el derecho administrativo, es una competencia local. Es competencia local. Por eso es que ustedes tienen distintas, ¿cómo se llama? Distintos códigos de procedimiento administrativo conforme a la provincia que están, ¿no es cierto? ¿Alguien de ahí es de alguna otra parte que no sea de Corrientes? El Chaco, qué sé yo, Entre Ríos, no sé, de algún lado, ¿no? Bueno, si lo Sí, fueran, profe. hola. Sí, de Entre Ríos somos Bueno, algunos. Entre Ríos, vos vas a tener, y te pido también, viste, que aparte de la 3460, ley de procedimiento local, traigas tu ley de procedimiento administrativo de Entre Ríos, mínimamente por lo menos para mirar algo, ¿no es cierto? Porque comparar, ¿no es cierto? Quiero aclarar que muchas son bastante parecidas en su estructura general, pero no necesariamente iguales, ¿no es cierto? Y por lo tanto, hay algunas cosas que se parecen, otras no, aparte de la jurisdicción, como tiene distintas jurisdicciones, los tribunales tienen, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, pueden tener distintas interpretaciones también, ¿no es cierto? Y por lo tanto ustedes tienen que saber las distintas normativas, que son, vuelvo a repetir, nosotros vamos a ver que dentro de la normativa nacional, o sea, la ley 19.549 y la ley 3460, hay cosas distintas, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se llama? Ustedes sí o sí van a tener que mirar las distintas normativas, pero en función de eso es que la jurisdicción es local. Eh, Mm, Perfecto, profe. bueno, el otro que yo no hablé al final fue hablamos primeramente, ¿no es cierto?, del origen, evolución, etcétera, ¿no es cierto? Pero también tenemos que hablar qué era el derecho administrativo, ¿eh? ¿Cuáles son los criterios para determinar su concepto? Eh, Acá también, como ustedes van a ir viendo, en casi todos lados hubo distintos criterios, o sea, hubo momentos que se consideraba una cosa y otros momentos que se consideraba otra, por la propia evolución también de las ramas jurídicas, ¿no? Entonces, eh, para ser muy claro en esto, en mi opinión, por lo menos, uno de los puntos básicos de distinción entre lo que sería un régimen antiguo y un régimen más moderno es el tema de considerar a la Constitución y a los tratados internacionales como primero operativo, o sea, esto es que no son normas programáticas, sino totalmente operativas, o sea, que deben ser aplicables en los casos concretos. Y la segunda cuestión, que están en una jerarquía superior, ¿no es cierto?, a las leyes, etcétera, y deben ser aplicables, ¿no es cierto?, en forma operativa. Esas dos cosas modificó muchísimo
porque antes la Constitución, si había una norma constitucional que después no tenía su desarrollo en el ámbito del Poder Legislativo, no valía, ¿no es cierto? No, la norma constitucional no tenía aplicación, ¿no es cierto? Era la norma legal la que tenía la que tenía carácter operativo. A partir, ¿no es cierto?, de que la Constitución pasa a ser en genérico, ¿no es cierto?, porque después hay que mirar cada artículo, ¿no es cierto?, porque no necesariamente son todos iguales, igual que las leyes no son todas, ¿no es cierto?, de carácter operativo, hay algunas que son de cuestiones de competencia, etcétera, ¿no es cierto? Hay un montón pero en general ustedes van a decir que las leyes son operativas, ¿no? Porque, o sea, lo que dice se aplican. Bueno, acá lo que dice se aplica también. Entonces, en función del momento, hay distintos. Uno es el criterio, lo primero que se planteó fue el criterio legalista, que consiguió con el método exegético, ¿eh? O sea, para interpretar el derecho estudia simplemente la ley, ¿no es cierto?, referida a la administración pública. Acá el problema es que la sistematización del derecho no se tiene mucho en cuenta, la integración con otras normas de derecho administrativo, tampoco, ¿no es cierto? Los principios generales, la costumbre, la jurisprudencia son cosas que bajo este criterio legalista no se tenían en cuenta, ¿no es cierto? Casi se diría que con este criterio el derecho se empezaba y terminaba en la ley, ¿no es cierto? Después tienen la actividad total del Estado, que ya no voy a repetir lo que más o menos coincide con algunas modificaciones con los criterios de administración, ¿no es cierto? Bonstein se acuerda que era la actividad total del Estado, entendiéndose siempre la actividad total como actividad concreta, ¿no es cierto? No era un totalitario como algunos lo plantean, ¿no es cierto? Sino la actividad concreta. Era mismo lo que era, ¿no es cierto? Los criterios del Poder Ejecutivo, que 10 es uno de los que ustedes tienen que mirar, mírenlo. Los criterios de servicio público. Sí voy a detenerme un poquito porque plantea algunas cuestiones que no la desarrollamos y que también están relacionadas con las palabras, que algo quiero decir en esto. La primera cuestión, ¿no es cierto?, es que otra vez, como pasa, en general todos los conceptos son móviles y algunos más móviles que otros, ¿no es cierto? Y pasan, uno de los más móviles en el ámbito del derecho administrativo es el concepto de servicio público. Quiero aclarar que lo que decía esto, ¿no es cierto?, es que esto de Duguid y Res son los representantes más importantes en el ámbito internacional del derecho público, ambos franceses, ¿no es cierto? En nuestro país, Bielsa es uno que planteaba que el derecho administrativo es la rama del derecho público que regula la creación, organización, funcionamiento y supresión de los servicios públicos. De eso, eso es derecho administrativo, ¿no es cierto? Esto tuvo varias críticas, ¿no es cierto? Una es metodológica y que está un poco relacionado un poco con lo que venimos hablando, es que un concepto que yo no sé, que yo quiero definir, ¿no es cierto?, para saber, ¿no es cierto?, resulta ser que lo hago a través de otro concepto que no sé. ¿Sí? Yo no sé todavía qué es bien el servicio público, ¿no? Entonces, si defino derecho administrativo que no sé, y para eso justamente lo defino, y lo voy a definir por un concepto relacionado con el servicio público, su organización, su presión, etcétera, lo que ya dijimos, y no sé bien qué es servicio público, estoy en un problema, ¿no es cierto? Es como... me voy de Guatemala a Guatepeor, ¿no es cierto? Eso por un lado, ¿no es cierto? El otro problema es que el servicio público es derecho administrativo, pero que no regula únicamente los servicios públicos, sino también el derecho administrativo no regula solamente los servicios públicos, sino regula también otras actividades del Estado, como por ejemplo la policía, el fomento, la planificación, etcétera, ¿no es cierto? En tercer lugar, no toda actividad
no toda actividad puede ser calificada como servicio público, está regida totalmente por el derecho administrativo. Por ejemplo, hay prestaciones en los servicios públicos que se realizan contratos de trabajo, y los contratos de trabajo están regidos por el derecho laboral, ¿no es cierto? No están regidos por el derecho administrativo, y sin embargo es para una prestación de servicio público. ¿Cómo se llama? El otro es que el servicio público no es unívoco, ¿no? Es más bien equívoco, ¿no? Distintos autores y distintos tribunales entienden por servicio público cosas distintas. Eso ya lo vamos a ver, ¿cómo se llama? Cuando hablemos de servicio público. Hay toda una bolilla de servicio público, pero lo quería plantear porque el derecho, definir al derecho administrativo como servicio público plantea una serie de problemas que me interesaba plantear. Después está el criterio de la función administrativa, que es de Gordillo y Dromi, que dicen que es derecho administrativo como todo lo que regula la función administrativa y su control judicial. La función, eso es lo que dicen, ¿no es cierto? Pero el problema es que pueden existir funciones administrativas sin que exista derecho administrativo, como ocurre, por ejemplo, en Gran Bretaña, y por otra parte, cuando tratan de definir qué es función administrativa, dicen que lo tratan así por exclusión, ¿no es cierto? O sea, dicen todo lo que hace el Estado que no sea política, legislación y jurisdicción será, ¿cómo se llama?, administrativa. Esto no parece también muy, muy razonable, ¿no es cierto? Después está el criterio de las relaciones jurídicas de Villegas Bilbaso, que plantea, yo le estoy diciendo rápido esto porque en lo que le digo rápido es porque no no tengo nada que aclarar mucho a lo escrito, ¿no? Lo que me detengo ahí sí, el de relaciones jurídicas, que tiene dos momentos, si quieres, voy a pasar al primer momento porque se le hicieron una serie de críticas, entonces se reformuló bajo el mismo concepto, ampliándolo un poco, ¿no es cierto? El tema es que regulaba las relaciones del Estado y los particulares, y se reformuló afirmando que se regulaban las relaciones jurídicas entre la administración y los administrados, eso más o menos estaba igual, y de los entes públicos entre sí. El tema es que por un lado resulta amplio y por otro lado restringido. Miren ustedes por qué resulta amplio, restringido, etc. Después están los criterios formales, en donde entiendo que una de las mejores definiciones de este criterio es la de Revillate, que define el derecho administrativo. Acuérdense, formal está todo, es todo lo referido a los subsistemas jurídicos, a las normas jurídicas, ¿no es cierto? Que es la disciplina que estudia el subsistema jurídico, que regula la organización del poder ejecutivo, el uso del poder y demás prerrogativas públicas que se atribuyen a ciertos órganos y sujetos para el cumplimiento de los cometidos administrativos del Estado, la aplicación que de él se hace y otras funciones estatales que son similares, y el control judicial al que están sometidos. O sea, el derecho administrativo no solamente el estudio de las leyes, sino de todo el subsistema jurídico, y incluso vuelvo a repetir, esto no es porque se excluya en las normas constitucionales, sobre todo las normas constitucionales y las normas de los tratados, ¿no es cierto?, convencionales, ¿no es cierto? Imagínense un sistema jurídico tipo una pizza, imagínense que en la unión, vieron que usted corta la pizza así, supongamos que la pizza sea redonda y que corte la mitad, la otra mitad, no sé, en 6 pedazos, ¿sí? Cada uno de los pedacitos de la pizza sería un subsistema jurídico. Uno de ellos es el derecho administrativo, el otro el derecho civil, el otro el derecho penal, etcétera, ¿no es cierto? El núcleo, o sea, la punta donde se unen, ¿no es cierto?, la parte más, el medio, digamos, donde está el medio de la pizza, ahí hagan un redondito con un cuchillo o algo por el estilo, y ese sería
la Constitución Nacional. Esa Constitución Nacional se le aplica a todos y las normas también de los tratados internacionales, se le aplica a todo el sistema, a todos los subsistemas, independientemente de las jurisdicciones incluso, ¿no es cierto? A todos los subsistemas, nacionales, provinciales, municipales, y a los subsistemas en cuanto a la materia, ¿no es cierto? Como dije, penal, civil, administrativo, etc. Bien. El otro, hasta ahí más o menos está la bolilla 1. El tema de la bolilla 2, las relaciones con el derecho administrativo, acá hay varias relaciones. Como es obvio, y como todos forman parte del mismo derecho, sí o sí tiene que tener relaciones con el derecho administrativo, con el derecho penal siempre, ¿no es cierto? Perdón, con el derecho constitucional siempre, ¿no es cierto? Siempre en el ámbito específico, ¿no es cierto?, de la Declaración de Derechos y Garantías. Eso está conformado dentro de todo el sistema normativo de cualquiera sea el subsistema. Con una aclaración, ¿no es cierto? Hay una especie de feedback o de ida y vuelta entre las normas constitucionales y los subsistemas. No es que imaginemos, para poner un ejemplo, el artículo 18 de la Constitución Nacional en cuanto al derecho de defensa es lo mismo, dice lo que dice el artículo 18, ¿no es cierto? Ahora, un mismo artículo constitucional puede no operar con el mismo alcance y en la misma fuerza en distintos subsistemas jurídicos. Esto es, en el ámbito del derecho penal, el derecho de defensa tiene un alcance muchísimo más fuerte, más preciso, etcétera, que en el ámbito del derecho administrativo, que no es que no exista, sino está como más debilitado. Sin embargo, el artículo constitucional planteado, entre ellos el artículo 18 de la Constitución Nacional, dice lo que dice el artículo 18, ¿no es cierto? Pero ese artículo 18 no tiene una misma aplicación en el ámbito del derecho penal que en el ámbito del derecho administrativo. ¿Por qué? Porque hay una incidencia en ese artículo 18 del subsistema derecho penal que tiene que tener determinadas características que son en algunos puntos muy rígidas, sobre todo en los delitos tradicionales, no tan así en otros delitos más modernos, etc. Por lo tanto, incluso podríamos decir que aún en el mismo ámbito del derecho penal, el mismo artículo no tiene la misma fuerza ni el mismo grado de interpretación, sino en uno tiene más incidencia y en el otro un poco menos, ¿no es cierto? No significa que no la tenga, ¿no es cierto?, sino que tiene una menor intensidad. ¿Sí? Aún dentro del mismo subsistema jurídico, esto es derecho penal, ¿no? Los derechos tradicionales, robo, hurto, muerte, etcétera, eso fuertemente. En cambio, algunos delitos como delitos ambientales, incluso agentes encubiertos, etcétera, tienen otro tipo de aplicación, ese mismo artículo 18. Que vuelvo a repetir, no es que no existe, no es que no tenga, sino son más débiles, si ustedes quieren, con los delitos tradicionales. Eso por un lado, o sea, la Constitución no opera igual, ¿no es cierto?, en todo. También hay muchos puntos con el derecho constitucional, ya vamos a ver, acá tienen también para estudiar, que si yo, ¿no es cierto? Sí me interesa, y ahora vamos a ver un poco más sobre todo el tema dinámico del sistema de fuente, ¿no es cierto? Que me interesa tratar, ¿no es cierto? Las relaciones con el derecho civil también son muchas, ¿no es cierto? El tiempo es uno que está regulado por el derecho civil y en todos los subsistemas jurídicos se aplica, ¿no es cierto? Después habrá algunas modificaciones, ¿no es cierto? Que los días hábiles e inhábiles, no hay días hábiles que serán para el Poder Judicial y no
no serán para el poder administrador, etcétera, ¿no es cierto? Pero en general la forma del tiempo son principios generales que están en el ámbito del derecho civil, ¿no es cierto? Capacidad y responsabilidad de las personas jurídicas, ¿cómo se llama? Son otros, ¿no es cierto? Eh, eh, el, las personas, derecho público, perdón, el dominio público y está en el ámbito del derecho civil, ¿no es cierto? Sin embargo, es una competencia administrativa, pero como incide en el derecho privado, o sea, yo puedo definir al derecho privado diciendo cuáles son los derechos públicos y por lo tanto eso excluyéndolo del Código Civil, y entonces está bien que lo haga por el Código Civil, porque de lo contrario, el dominio público, que es provincial, uno va a ser, va a incidir sobre ¿cómo se llama? El derecho privado que es nacional, ¿se entiende? Perdón, ya. Hola, 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 hola. Ya hacemos. Bueno, perdón. Esos son algunos artículos, hay otros, ¿no es cierto? Miren otros, con el derecho procesal también, hay otros, es más, hay toda una parte que anteriormente se estudiaba en el ámbito del derecho, antes se llamaba derecho, ¿cómo se llama? Contencioso administrativo y ahora se llama derecho procesal administrativo, etcétera, ¿no es cierto? Ahí hay algunas cosas en comunes porque los conceptos, para que se entienda, vieron que en el ámbito del derecho civil, ustedes tienen código de procedimiento administrativo que se ocupa de la parte de procedimiento, ¿no es cierto? Pero las leyes de fondo están en el Código Civil. El contencioso administrativo, que sería el procedimiento civil, ¿no es cierto?, de carácter local también, ¿no es cierto? Las leyes de fondo de ese código procesal contencioso administrativo, que sería el paralelo del Código Civil, está en el procedimiento administrativo. Esto es acto administrativo, vicios, nulidades, etcétera. Todo eso ustedes van a ver, pueden mirarlo en esas leyes que yo le mandé, la 3460 y la 60 y pico, la, 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 60, la, la 19.549 nacional, ¿no? ¿Sí? Bueno, con el Código Penal también hay hay relaciones, ¿no es cierto?, con el Código Penal sustancial, o sea, con el Código Penal en sí, ¿no es cierto?, también ¿cómo se llama?, con el derecho contravencional. Yo les pido que miren esto un poquito con el derecho contravencional,
con la penología, se llama, o sea, el derecho penal ejecutivo relacionado con las penas, con la ejecución de las penas. También hay otra serie de relaciones. Yo le pido sobre todo con el derecho penal, bueno, consustancial por cuestiones obvias, pero con el derecho contravencional sobre todo que lo miren, sin perjuicio de que sepa más o menos algo, una definición de eso, pero es muy importante la relación y vinculación con el derecho contravencional, o sea, las contravenciones. Vieron que en general se suele plantear que hay delitos y contravenciones, hay algunos que consideran que la diferencia es cuantitativa y no cualitativa, otros que dicen que es cualitativa, etc. Bueno, todo es el tema de las contravenciones, mírenlo. Bien, ahora, el de la fuente del derecho, sí me interesa un mayor desarrollo. ¿Cómo se llama? Para su instrumentación. Eh, eh, esto operaría así, ¿no es cierto? Eh, 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 Perdón, vamos a hacer otro descansito, porque este es bastante largo y acá vamos a terminar de 10 minutos otra vez y ahí hasta que terminamos toda la bolilla, porque este es medio complejo. Si necesitan hacer otro café o algo por el estilo, métanle. Acá vamos a tener que poner todas las pilas y este es un punto pregunta de examen, todo lo que viene tratado, todo lo que es fuente del derecho, pregunta de examen. Entonces Disculpe, vamos a hacer un descanso de 10 minutos y terminamos la materia ahora, vamos a tener una hora por lo menos más capaz de desarrollo de este tema. disculpe, profesor, De 10 minutos. ¿Mm? disculpe, una ¿Sí? pregunta nomás. ¿Sí? Quiero saber qué cátedra es la materia. Quiero buscar el programa. La cátedra es Derecho Administrativo, cátedra B. Bueno, muchas gracias. No, no tenemos bien. No. Táctico, todo el sistema de fuente, o sea, la Constitución, los tratados, bla, bla, etcétera, y luego vamos a tratar de ver cómo operan un sistema dinámico. Eso es, sí, tengo un caso determinado, un planteo determinado, cuáles son las fuentes que yo voy a aplicar, ¿no es cierto?, en ese caso determinado. O sea, cómo operan las distintas normativas, qué pasa cuando hay antinomias entre las normas jurídicas y qué normas prevalece, etcétera, cuál es el tema de los principios generales y algunas otras cuestiones. Eh, la primera cuestión es el tema de perdón, pregunto una cosa, ¿cuántos más o menos son ustedes? Me pasaron espera, porque eso, antes de empezar esto, vamos, capaz, tomamos asistencia. A mí me pasaron por acá acá. ¿Quién es de esquina ahí? ¿Quién es? Yo, profe, ¿Cuántos María son? Eugenia María Eugenia, no, Yayisquia, ¿vos sos de esquina? sí, Bueno, yo tengo de esquina Araguís, Chiape, Valentina, ¿puede ser? Sí, presente, profe. Bueno, no sé cómo miércoles esto, pero vamos a poner la número uno de esquina. Vos sos esquina, estoy hablando de esquina, ¿no? Sí, profe. Bueno, después está Benítez Oriana, ¿no está?
¿Eh? Presente. Perdón, no entiendo. Presente. Ah, Benito Oriana, está. ¿Quién es Benito Oriana? Capaz poner tu cámara, vaya poniendo la cámara, lo que para mí nuevamente conocerle, está presente. Bueno, vos sos Benito Oriana. Boari Andrea. Sí, profe, presente. Bueno, ¿quién ponga la cámara? Bueno, hola. Vos sería la número 3. Cardoso Silvero Raúl. Presente, profe. Bueno, hola. Hola, ¿qué tal? Cardoso es 4. Bueno. Castro Lautaro, el 5. Presente, profe. Hola. Bueno. Después Presente. tengo Collado Clarisa Belén. Presente, profe.